Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Tengo Buenas algún problema de Buenas audio. noches, buenas noches. Aló, ¿me oyen? Sí, doctor, se escucha. Sí, Ahora doctor. sí, no les oía. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches. Sí, no les oía, les cuento. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el fin de semana? Todo tranquilo. Tranquilo. Con mucho frío el fin de semana. Sí, bueno, ya estamos en pleno invierno, ¿no? Abrigarse el doble, eso nos queda. Sí. A ver, ¿alguien sabe qué va a pasar? Creo que este fin, a ver, ¿cuándo? El 16. Nosotros tenemos clases lunes, miércoles y viernes. Va a ser feriado, pero el viernes, ¿no? ¿Saben algo de las clases? No. No han comentado nada todavía. Creo que han extendido el feriado, ¿no? Buenas noches, licenciado. Hola, Dome, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿cuántos faltan? A ver. Ya estamos 20, yo creo que ya podemos comenzar. ¿Han podido revisar el material que han recibido? ¿Hay algún comentario, alguna cosa que quieran hablar antes de comenzar la clase? Buenas noches, doctor. Le comento que yo he revisado la página y solamente tenemos la primera y la segunda parte que ya hemos terminado. Y la tercera que estábamos empezando, la última clase, no hay todavía. Yo creo que ya van a habilitar, yo ya pasé en realidad todas las lecciones, yo me imagino que les dan poco a poco, me imagino, ¿ya? Vamos a preguntar, no sé, están acá los de soporte, no sé si están, creo que no los veo. A ver, a ver, a ver. Bueno, de todas maneras, yo creo que hasta mañana si es que no no les han compartido esas presentaciones, yo creo que ya les van a hacer, porque en realidad son 7 en total el grupo de diapositivas que les tienen que proporcionar. Mucha de la información no alcanzamos, por si acaso, a verla en la clase, ¿ya? Por eso es que las pasamos eh, un poquito rápido. Pero yo he preferido ponerles en la presentación para que ustedes en algún tiempito se den el trabajo pues de revisar para que ustedes tengan la información, ¿no? Referente a los diferentes temas que estamos tocando. Hay otros obviamente que vamos a tratar de tocarlos lo más posible, pero hay algunas que no alcanzamos por si acaso, y hay un poco, ya voy a apelar a que sean un poco curiosos y
y revisen las presentaciones y sobre todo si tienen dudas, anoten y así al inicio de la clase o cuando hagamos un pequeño break a la mitad, podamos despejar algunas dudas, ¿ya? De acuerdo, doctor. Bueno, yo creo que ya es, a ver, es 19:40, yo creo que podemos empezar. Vamos a terminar ya la última parte de la 3 justamente, rápido, de una manera rápida, porque yo asumía que ya le habían dado también una revisadita, pero ya me han explicado cuál ha sido el problema. Pero voy a solamente puntualizar algunos puntos, algunos de profundidad, ya los van a ver ustedes. Habíamos quedado, estamos viendo las operaciones activas, las pasivas, hemos visto el tema del cheque, la caja de ahorro, etcétera, ¿no? Lo que nos tocaría ahora ver son más bien ahora lo que nos tocaría ver son las operaciones activas, ¿no? Los préstamos, si no me equivoco, o estoy equivocado. Sí, doctor, ahí quedamos. Terminamos las operaciones pasivas. Perfecto. Entonces voy a compartir ahora la pantalla. Me permiten, ¿dónde está? Acá estamos. Compartir pantalla. Es esta. Me avisen si se ve, ¿ya? Por favor. ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Perfecto. Ya. Bueno, cuando hablamos de las operaciones activas, de las activas, estamos hablando entonces de aquellas operaciones que de alguna manera a la entidad financiera le van a representar un derecho, ¿no es cierto? Por eso se llaman operaciones activas. ¿Derecho a qué? A cobrar, justamente, a cobrar, a perseguir, digamos, la devolución de los fondos. Estamos hablando, por ejemplo, de todas esas operaciones de colocaciones, ¿no? De los préstamos en general. Bueno, el concepto de préstamo lo conocen, pero dentro de las operaciones activas hay una serie de operaciones que tienen algunas variaciones. Por ejemplo, podemos comenzar viendo con las aperturas de crédito o lo que se llama también líneas de crédito. Han debido oír hablar de este tipo de operaciones, que son básicamente, es un contrato por el cual la entidad financiera, o sea, el banco, la entidad financiera, que en este caso se va a llamar el acreditante, se va a comprometer con el cliente, que va a ser el acreditado, a concederle un crédito, ¿no? Una determinada suma de dinero, que la va a poder utilizar de manera, a través de varios instrumentos, a través a sola firma podría ser, ¿ya? Ya sea directamente a través del otorgamiento de la utilización de los fondos, hasta el monto, hasta el límite de ese crédito otorgado. El ejemplo más claro de una línea de crédito es la tarjeta de crédito, que la vamos a ver un poco más adelante, ¿no? O sea que el banco les da una tarjeta por un monto, 10.000 bolivianos, entonces el banco se está comprometiendo, el momento que suscribe un contrato con los clientes, se está comprometiendo a abrirles ese crédito, ¿ya?, por un determinado monto para que éste utilice. En el caso de la tarjeta de crédito es para que lo utilice en compras, normalmente también permite hacer retiros en efectivo, ¿cierto? Pero en un banco, por ejemplo, ¿cómo se utiliza una línea de crédito? ¿Ya? Se utiliza para varias cosas. Básicamente es tener ya una disponibilidad, un compromiso de la entidad financiera de que el cliente va a poder utilizar esta línea de crédito dentro de los límites que han sido aprobados. Entonces, estamos hablando de una disponibilidad, ¿ya?, de crédito que otorga el banco. El banco en realidad se está comprometiendo a darle el dinero cuando lo solicite el cliente. ¿Cómo puede solicitarlo? Bueno, una línea de crédito es muy versátil, se puede utilizar de varias formas para retirar
préstamos a través directamente de préstamos. Se puede utilizar esta línea de crédito para, por ejemplo, conseguir boletas de garantía, que esas ya son operaciones contingentes. Se puede utilizar, por ejemplo, para, para descontar letras. Se puede utilizar para cartas de crédito. Bueno, pues en realidad el concepto es que el banco les está dando una determinada disponibilidad. Cuando se suscribe un contrato de línea de crédito, hay ciertas cláusulas mínimas que tienen que tener, aparte de las que ya hemos visto que cualquier contrato tiene que tener, como que es ¿no? El tema de manifestar la voluntad, del objeto, causa, etcétera. Para una línea de crédito hay ciertas cláusulas mínimas que tienen que tener. Número 1, identificar a las partes y la capacidad jurídica que tiene. Esto está directamente relacionado con las contrataciones generales de cualquier obligación. El objeto claramente determinado, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? En este caso es una línea de crédito. ¿Para qué? Puede determinarse para qué es esta línea de crédito. Se puede limitar la utilización. Hay líneas de crédito directamente relacionadas, por ejemplo, con el área de construcción. Entonces, únicamente se va a poder utilizar para aplicar a esa área, ¿no? Hay otras líneas de crédito que es de utilización genérica, no tiene restricciones, entonces va a poder utilizar en sus actividades, para sus operaciones diarias, para capital ¿no? de operaciones, o muchas veces capital de inversión, bueno, pero obviamente el plazo va a tener que ajustarse al de la línea de crédito. Lo importante aquí es establecer el monto, hasta cuánto puede disponer esta persona, y ese va a ser el límite. Les hacía una analogía con el tema de la tarjeta. Cuando sacan una tarjeta les dan un límite. Pueden utilizar en compras hasta tal monto y financiamiento hasta tal monto. Entonces, les dan un límite. Otro tema que es importante es establecer el plazo de duración. Estas líneas, con excepción, por ejemplo, de las tarjetas que se van renovando automáticamente estos contratos, para la utilización en otro tipo de operaciones normalmente tienen plazos, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y eso va a ir en función de la necesidad que pida el cliente, ¿no? O sea, de tener qué necesidad tiene de tener una línea de crédito. La forma de utilización, ¿no? ¿Cómo se va a utilizar? Puede utilizarse, y vamos a ver más adelante, de manera revolvente, ¿ya? O puede extinguirse luego que se ha utilizado toda la línea, todo el monto. ¿Qué comisiones se van a cobrar por utilización de este instrumento? Y algunas condiciones generales y especiales comunes de los contratos de adhesión. Son contratos de adhesión, son contratos típicos, no se requieren de mayores variaciones. De hecho, entonces, bueno, su instrumentación es relativamente fácil. Hablábamos de la modalidad, por ejemplo, de utilización de una línea de crédito. Puede ser simple, y esta forma de utilización simple es básicamente, se le da un monto al cliente, y una vez que lo acabe el monto, lo agote el monto, lo utilice el monto, bueno, hasta ahí llegó la línea de crédito, lo único que tiene que hacer es pagar, ¿no ven? Cuando la línea es rotatoria o revolvente, también le dicen, ¿ya? O también le dicen en cuenta corriente, o sea, es la forma de clasificar este tipo de líneas de crédito. Bueno, se le aprueba un monto de dinero para su utilización, lo puede utilizar hasta el tope, pero si va pagando, se le va abriendo nueva posibilidad de seguir utilizando. Es el concepto que se utiliza con la tarjeta de crédito, ya que uno puede utilizar hasta el límite, hasta 10,000 bolivianos, paga 5,000 y otra vez se le da ese crédito por otros 5,000 hasta llegar al límite, ¿no? No sé si tienen alguna duda de cómo funciona una línea de crédito. No, licenciado. No, ve. A ver, antes de entrar a lo de la tarjeta que ya hemos hablado, ¿qué cosas, qué aspectos hay que tomar en cuenta en una línea de crédito? ¿Ya? A ver, puede ser, la línea de crédito en realidad va a ser el documento base en el que se va a constituir normalmente las garantías, ¿ya? Por ejemplo, cuando quieran utilizar una línea de crédito, por ejemplo, para construcción, por darles un ejemplo, una línea de crédito hasta $100,000, por darles un ejemplo,
¿ya? Y la persona va a ir solicitando los créditos. Estos créditos se los va a poder entregar a través de otros documentos chicos que se van a ir firmando con cargo a la línea, ¿no? Entonces, ya sea pagarés, puede ser documentos de préstamo, etcétera, con cargo a la línea. Entonces, la base de la operación en realidad va a ser la línea de crédito. En caso de ejecución, incumplimiento, por ejemplo, de estos préstamos, lo que se va a ejecutar es la línea de crédito. Entonces, la línea de crédito, además de todos los requisitos que habíamos visto acá, puede ser que tenga además las garantías correspondientes, ¿ya? Aunque estaban acá, las garantías específicas que el cliente va a dar para esta operación. Entonces, ya no hay necesidad, cada vez que se utilice, se suscribe el documento que va a acreditar la utilización de la línea, de parte de la línea del préstamo, y bueno, y ahí se utilizaría únicamente de esa manera. Les decía que este es el concepto también que utilizan las tarjetas de crédito, que son instrumentos creados para la utilización, para compras o retiros en efectivo a través de las tarjetas de crédito. Es una modalidad. Otra forma que es bastante parecida a una línea de crédito es cuando se utiliza la cuenta corriente con operaciones de avances o sobregiros. ¿Ya? Por eso se dice que, ¿cómo se llama? Puede ser una cuenta rotativa o en cuenta corriente, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre un avance y un sobregiro? A ver, ¿cuándo hay un avance en cuenta corriente? Los avances, en realidad, son autorizaciones programadas por el banco, ¿ya? Con el fin de permitir que el cliente pueda girar sumas más allá de los montos que tiene en sus saldos en la cuenta corriente. ¿Se acuerdan que hablábamos de la cuenta corriente y la obligación de que el cliente siempre tenga los saldos disponibles para girar los cheques? Bueno, cuando no sucede esto, se puede suscribir con el banco un contrato de avance en cuenta corriente, que como lo dice acá, son autorizaciones programadas, o sea, el banco autoriza hasta cuánto se puede girar en demasía, y este monto va a ser pagado por el banco y va a entrar como un préstamo, ¿ya? Que tiene que devolver el cliente. Entonces, al autorizar un avance, el banco está dando la disponibilidad de fondos en su cuenta corriente y el cliente tiene la obligación de devolver. Normalmente estos avances son a corto plazo, ¿no? Entonces, ni bien tenga el dinero, el cliente tiene que devolver más la correspondiente tasa. Son caras, normalmente son operaciones que tienen una tasa de interés bastante cara. ¿Qué es un sobregiro? ¿Ya? Son operaciones no autorizadas, no programadas, autorizadas pero no programadas, ¿ya? Es cuando justamente la cuenta corriente, por XZ razón, no tiene los suficientes fondos, pero se habla con el banco, se le dice, mira, pucha, he girado un cheque porque pensaba que iba a tener los fondos suficientes, pero recién me van a depositar los fondos de aquí a una semana. Necesito un sobregiro, ¿ya? Es una autorización bien puntual porque, bueno, pues se le fue en el cálculo al dueño de la cuenta corriente y no tiene los fondos suficientes. Entonces, el avance son autorizaciones programadas, en cambio los sobregiros no, pero sí tienen que también ser autorizadas por el banco. ¿Se entiende la diferencia? Sí, doctor. Una consulta, doctor. Las garantías serían personales, hipotecarias y prendarias en la línea de crédito, ¿verdad? Todas las garantías que se requieran, aplica cualquier tipo de garantía. Un poco más adelante justo vamos a ver qué tipos de garantías hay y va a ser en función de la operación. Si yo te doy una línea de crédito, o sea, yo soy banco, te doy una línea de crédito por $500,000, obviamente te voy a pedir pues garantía hipotecaria, o sea, lo que sea más seguro. Si es una línea de crédito más bien más chica y que, bueno, que es para tal vez para tu capital de operaciones para un negocio chico, probablemente te dé tal vez con una garantía personal o una garantía prendaria, ¿no? De algo, de un auto, alguna cosa así, o hipotecar un auto. Entonces va a depender las garantías, obviamente, del monto y del riesgo que tenga esta operación, ¿no? Pero se puede aplicar cualquier tipo de garantía. Ah, ya, está bien, gracias a usted.
Claro que sí. Cualquier pregunta me avisan nomás. Bueno, otra de las operaciones típicas de las operaciones activas de los bancos, la más típica en realidad, son los contratos de préstamo, ¿ya? Préstamo o mutuo está en el Código de Comercio, ¿ya? En la parte de contratos bancarios. ¿Qué es esto? Pues son las operaciones de préstamo comunes y corrientes que nosotros entendemos, que de alguna manera podrían ser clasificadas, hay préstamos de consumo, préstamos de vivienda, eso ya es por el objeto para el cual se está sacando, pero en realidad la naturaleza misma es bien simple, ¿no? El banco, bueno, el cliente va a solicitar un préstamo, el banco le da los correspondientes requisitos, se cumplen los requisitos y el banco le da el dinero a un determinado plazo, ¿no? ¿Qué características tienen este tipo de contratos? Ahorita se me ha trancado esto. ¿Qué pasó? Acá está. ¿Qué característica tienen este tipo de contratos? Bueno, en primer lugar, el objeto del préstamo siempre es fungible, o sea, es dinero, ¿ya? Es un contrato real, se dice, ¿ya? Porque se perfecciona con el desembolso, o sea, la forma de probar es el desembolso. ¿Cómo se hace esta forma de probar? Bueno, antes se firmaba una serie de documentitos para que se pruebe este tema. Ahora la prueba básicamente es el depósito en la cuenta. Si el banco acredita que se le está dando el dinero, lo deposita en la cuenta del cliente y el cliente lo utiliza, eso se toma como una aceptación del préstamo y esa es la forma de probar de que se ha otorgado el préstamo, ¿sí? Otro tema que es importante, que está sujeto a un plazo, ¿no? Que tiene que estar definido, con la facultad, obviamente, a renunciar a este plazo. ¿Qué quiere decir? Que la persona podría reducir este plazo, prepagar la operación, ya sin ningún problema. En algún momento, la banca, cuando estaba demasiado, ¿cómo les puedo decir?, liberal, ya, para no perder sus clientes, empezó a poner ciertas comisiones, por ejemplo, por pagos adelantados, ya como una forma de desincentivar, digamos, los prepagos, porque obviamente entenderán que un banco cuando recibe un prepago, bueno, pues está de alguna manera renunciando a recibir una serie de intereses, ¿no es cierto? Porque está prepagando la obligación, pero en realidad ahora está clarísimo, o sea, la norma, la ley de servicios financieros ha puesto clarísimo que los bancos no pueden cobrar cualquier tipo de comisiones ni intereses que no estén primero pactados y segundo que limiten ciertos derechos y uno de los derechos justamente de las personas es tener la posibilidad de prepagar su crédito, ¿no es cierto? La otra característica es que normalmente los pagos son amortizables, que quiere decir que se van pagando en función de mensualmente, trimestralmente, en función de las necesidades y del tipo de producto, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, un préstamo de consumo tiene una amortización mensual porque está un poco relacionado con los ingresos de las personas que normalmente son mensuales. Pero, por ejemplo, una operación que está para una operación de comercio, de importación, exportación, etcétera, que tenga algunos ciclos, por ejemplo, en el negocio mismo, podría adecuarse, por ejemplo, a pagos de otro tipo, ¿no? Trimestrales, bimensuales, etcétera. Ese es un tema que se va a acomodar la operación de crédito a la necesidad. De ahí que surgen, por ejemplo, varios tipos, entre comillas, de préstamos o mutuos, más que todo por el fin para el cual se les está otorgando, ¿no es cierto? Si es un préstamo de consumo, tiene sus características, si es un préstamo para construcción, esas características, si es para capital de operaciones o capital de inversión, va a tener sus particularidades. Pero siempre dentro de los enlatados, ¿no? Esto es otro contrato que se lo hace a través de contratos de adhesión, ¿ya? Donde las cláusulas están previamente establecidas, pero no se olviden que habíamos dicho que por lo menos ahora todos estos contratos tienen la correspondiente autorización del regulador de la ASFI, o sea que no contienen cláusulas muy diferentes una de otro banco, por ejemplo, o por lo menos no contienen cláusulas abusivas, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos un poco los derechos y obligaciones que surgen para las partes.
Desde el punto de vista del banco, bueno, la obligación de desembolsar el préstamo. Acá no dice, pero la obligación, por ejemplo, de después de que se le ha pagado la deuda, tiene que deshipotecar, obviamente, ¿no? Devolver los bienes, las garantías, ya que está implícito acá, pero acá, por ejemplo, sería bueno complementar esta parte y punto, no hay más. Una vez que el banco ha desembolsado, le han devuelto su dinero y ha liberado las garantías, no tendría mayores obligaciones el banco. Obligaciones para el deudor, constituir las garantías, ¿no? Restituir, utilizar los fondos conforme a lo convenido. Si se ha sacado un préstamo para consumo, bueno, para consumo, para vivienda, o sea, esos tal vez algunos elementos que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El objeto para el cual se está solicitando el préstamo, pagar el capital más los intereses, y bueno, y ahí terminaría las obligaciones del deudor. Les decía de la clasificación de los créditos, el tema de los plazos, los intereses, la forma de pago, etcétera, va a estar un poco en función a esta clasificación, que es un ejemplo de clasificación, ¿no? de préstamos, ¿no? El plazo que sea a corto, mediano plazo, normalmente a largo no dan mucho, excepto en vivienda, ¿no? Que hay algunas instituciones que están dando a largo plazo, ¿no? Pero va a estar en función, como les digo, de estas clasificaciones. A ver, veamos qué clasificaciones hay de los préstamos de dinero o mutuo. Desde el punto de vista de la instrumentación, o sea, cómo se los instrumenta, pueden haber los cambiarios que se instrumentan a través de títulos valores. Un ejemplo es, por ejemplo, una letra de cambio, un descuento de letra, por ejemplo. Una letra de cambio. ¿Ya? Es una forma de instrumentar. Un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Es un título valor, es un documento que dice por el presente pagaré, me comprometo a pagar. Eso es un título valor. Entonces, contra ese documento, el banco entrega los fondos. Un avance en cuenta, ya hemos visto, el avance en cuenta, para esos el cliente tiene que abrir una cuenta corriente y se le puede dar tanto sobre giros como avances en cuenta corriente, y que esos van a constituir en operaciones de crédito en realidad, ¿no? Y los contractuales, que son los que se los realiza a través de los contratos de adhesión. ¿Hay alguna duda sobre esta forma de constituir? ¿Sobre alguna de estas formas? ¿El cambiario, del avance en cuenta corriente o los contractuales? ¿No? ¿Podría detallarlo un poco más, dicen, por favor? Claro, ¿cuáles? ¿Cambiarios, avances en cuenta o contractuales? ¿Cuáles? No entiendo. Estamos hablando de los primeros, ¿no? Todavía. Sí. Entre los contractuales y los cambios. A ver, los cambiarios se instrumentan a través de títulos valores. ¿Qué títulos valores consignan un derecho crediticio para el banco? Normalmente los pagarés. ¿No? ¿Qué es un pagaré en realidad? Es un documento que dice que por este documento yo, Juan Pérez, pagaré al banco la suma de tanto en tal plazo, lo firma y punto. Normalmente no hay ni siquiera garantías, pero puede haber alguna garantía personal, pero normalmente tampoco tienen otro tipo de garantías ni hipotecarias, ¿no? Por eso son documentos bastante simples, es un pagaré. Ese es un título valor. Entonces, contra ese documento, el banco le entrega el dinero. Entonces, ese sería, por ejemplo, una forma de préstamo utilizando un título valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, dice. Ya. En cuanto a el avance en cuenta, me imagino que está claro, porque hemos hablado en las cuentas corrientes. Y los contractuales son los que se hacen día a día. Un documento de préstamo para comprar una casa, ¿ya? Entonces, se lo instrumenta a través de un contrato. El contrato de préstamo para compra de casa. Un documento de préstamo para consumo. Bueno, se suscribe el correspondiente documento y ¿cómo se llama? Y ese es el documento contractual. Son contratos tipo, en realidad son contratos de adhesión.
Sí, licenciado. Si seguimos con las clasificaciones, Doctor, una consulta. sí, claro que sí. Perdón, buenas noches. Sobre los contratos de estos préstamos, ¿qué ocurre cuando el prestatario llega a fallecer? Digo, ¿estos contratos son hereditarios o directamente pasa al garante en este caso, no? Los préstamos, a ver, las deudas, hablaremos de las deudas, ¿ya? A ver, Ujú. las deudas en un principio, ¿ya? Son heredables, ¿ya? Si es que los herederos las aceptan. A ver, esta parte voy a extenderme un poquito más. Cuando hay una herencia, ¿ya? Uno tiene la opción de aceptar la herencia pura y simple o bajo beneficio de inventario, se llama, ¿ya? Cuando uno lo acepta puro y simple, está aceptando tanto los derechos como las obligaciones. Entonces, si uno ha heredado una casa, por ejemplo, ¿ya? Y esa casa tenía deuda y la ha aceptado pura y simple, entonces hereda la deuda más, ¿ya? Igual en el tema, por ejemplo, de cualquier deuda, ¿ya? Si una persona acepta la herencia pura y simple, acepta también las deudas, pero también los derechos que tuviera sobre cualquier otro bien. Pero si acepta bajo el beneficio de inventario, ¿qué quiere decir? Que primero se paguen todas las deudas, ¿ya? Y recién acepta lo que sobra, entonces ahí obviamente no está aceptando la deuda como herencia. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, gracias. Entonces, si me preguntan si las deudas se heredan, yo les diría, depende cómo las aceptes, ¿ya? Si aceptas un bien con deuda, la estás heredando, ¿ya? Si no la aceptas y aceptas el beneficio de inventarios, pagar primero las deudas, entonces no. ¿Sí? Por el destino de los créditos, podemos hacer una clasificación en realidad entre los créditos comerciales, los créditos hipotecarios de vivienda, los créditos de consumo, los microcréditos. Entonces, es el destino que le van a dar a los fondos que se reciban. Entonces, y aquí se puede abrir más, acá son ejemplos, ¿no? Créditos productivos, créditos de inversión, créditos para, no sé, así es que vamos clasificando si el objeto lo hacemos un poco más puntual, entonces se podría ampliar esta clasificación. Desde el punto de vista de las garantías, estos pueden ser créditos con garantía hipotecaria, ya esto es aplicable a los inmuebles y a los muebles sujetos a registro, donde se puede registrar la garantía, ¿ya? Son registros públicos donde se puede registrar la garantía, que no es otra cosa que registrar el derecho que tiene el acreedor sobre esos bienes, de que se le pague, ¿no? Y bueno, la hipoteca lo que va a hacer es impedir que ese bien sea vendido, transferido, sin previo pago de la obligación. Los créditos prendarios, ¿ya? Cuando se utiliza como garantía muebles, ¿ya? Acá también hay que hacer una diferenciación entre las prendas con desplazamiento y prendas sin desplazamiento, que son categorías en realidad de prendas. Y los créditos personales, ¿no? Que solamente tienen garantía quirografaria, se llama, personal, o muchas veces también se aplica para las garantías empresariales, digamos, ¿no? Cuando una empresa va a garantizar solamente con la sola firma, ¿no? En cuanto al plazo, bueno, esto también está claramente establecido en la misma ley de servicios financieros, cuando clasifica a los créditos, pueden ser créditos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién me dice cuánto es un crédito a corto plazo? Buenas A corto plazo, noches, doctor. igual o Un año. menor a un año. A ver, ¿quién se anima? Es menor a un año, dicen. El de corto plazo. Menor a un año, perfecto. Sí. ¿Mediano? Es
¿A 2 Mayor a años? 1 año y Menor a 5 años. hasta 5 años, ¿no? Y largo plazo, 5 años. ¿no ve? Para ver. Ya, entonces, esto es para la banca, ¿no ve? O sea, es una clasificación, bueno, que se puede utilizar también porque es a largo plazo. Bueno, y esa es la clasificación que hay de los préstamos desde el punto de vista o sea, desde varios puntos de vista. El interés. Bueno, ¿alguna pregunta antes de hablar sobre el interés? Sí, doctor. En la garantía personal, si Sí, digamos, tengo un garante personal con respecto a un préstamo y el garante se muere, ¿esto pasa a sus hijos? ¿Podrían ser el garante mis hijos? no. ¿O O sea, digo, no, sus hijos del garante? no, no, claro, no. Y Mm, opera la misma, a ver, opera el mismo principio, pero en un principio, a ver, ¿se acuerdan de lo de la herencia, no es cierto? ¿Ya? sí. Opera lo mismo, o sea, la misma lógica. Si los herederos van a, ¿cómo se llama? Van a aceptar la herencia pura y simple, van a adquirir también derechos y obligaciones. Y si esta era una obligación adquirida por el garante, pues podría afectarles a los herederos. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se acepta la herencia. Pero en un principio no debería, porque obviamente las personas deberían aceptar las herencias después de haberse pagado todas las deudas y todo eso, ¿no? Ya. Gracias, doctor, ¿No? por aclarar. Pero aplica ese mismo concepto. ¿Algo más? Bueno, la tasa de interés, el interés, ¿ya? Vamos a hablar desde dos puntos de vista el interés. El interés como de manera genérica en realidad, que es una contraprestación que da la parte que está adquiriendo el préstamo por el uso del dinero, ¿no es cierto? Eso es un poco la tasa de interés. La tasa de interés existe en el Código Civil también, es el interés legal en realidad, ¿no es cierto? Es el que, bueno, automáticamente genera una obligación por el hecho de haberse dado un determinado dinero en préstamo. Pero el préstamo bancario tiene otro tratamiento. De hecho, ¿ya? El mismo Código Civil establece que el interés bancario, dice, se salvan las regulaciones que rijan las tasas de interés bancario para los créditos especiales, quedando sin embargo suficientes respecto a los bancos y otras entidades. ¿A qué se refiere esto? Cuando habla el Código Civil de esto, es que todas las reglas del Código Civil no son aplicables para el interés bancario, ¿ya? Porque tiene otro tratamiento. Porque el interés bancario de entrada tiene un tratamiento, o sea, es más alta para comenzar, porque justamente no se olviden que es una actividad comercial, es una actividad de lucro, ¿ya? Normalmente el interés bancario está sujeta, por lo menos en la mayoría de los países, a un tema de oferta y de demanda, ¿ya? Y Bolivia no es un país que está al margen de esto. De hecho, a partir del decreto 21060, que es justamente el que ha liderado la economía al libre mercado en realidad, ya se ha instaurado el tema de establecer este interés al libre mercado. Salvo en algunos temas que son sensibles para el Estado, ¿ya? Donde se ha reservado el derecho, por ejemplo, de establecer tasas mínimas o tasas máximas. Esto me refiero, por ejemplo, al tema de los créditos productivos, a créditos de vivienda de interés social, en los cuales, básicamente, por norma, ¿ya? El mismo Estado se ha reservado ese derecho. Los demás, en realidad, están sujetas a un tema de libre mercado, ¿ya? Pero el mismo mercado es el que va regulando, ¿no? O sea, el tema, y obviamente esa es la diferencia en realidad, aparte del servicio que va a tener el cliente que elegir,
¿no? A qué banco se va, cuánto están pagando, cuánto están cobrando, etcétera, en función de eso. ¿Qué es la tasa de interés entonces? Habíamos visto en una operación de crédito que una persona, bueno, una operación de intermediación financiera, que los ahorristas depositan dinero, ¿no? En el banco, el banco como prestación le paga un interés, esa es la tasa pasiva, ¿no? Y el banco lo presta ese dinero, en realidad, a quien necesita y le cobra una tasa activa. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se llama spread, y eso es producto justamente del interés que cobran los bancos, y de eso viven, de los intereses, ¿no? Los bancos. ¿Qué dice el Código de Comercio en el artículo 798? Dice, intereses corrientes y moratorios. En un negocio comercial en el cual se tenga por contraprestación el pago de un rédito por el capital prestado y en cuyo contrato se haya omitido especificar el interés, este será el bancario corriente según la naturaleza de la operación y a partir de su vencimiento correrá además, ¿no?, interés moratorio bancario. Entonces, estas operaciones por eso tienen esa particularidad, porque este tipo de operaciones son comerciales. De por medio está el elemento de lucro, digamos, de una de las partes. Veamos algo más sobre los intereses. ¿Dónde está? A ver, sobre el interés moratorio, el artículo 1334 dice, es aplicable al préstamo de dinero, lo dispuesto en el artículo 326, ¿no? ¿Qué dice esto? El artículo 326. Vencido el plazo sin haberse efectuado el reembolso al banco, correrán los intereses moratorios hasta la fecha de pago. Este artículo lo que está haciendo es habilitar un interés, además de castigo, aparte al pactado, que se llama el interés moratorio, ¿ya? Que de alguna manera va a ser una especie, como les digo, sí, se podríamos llamar castigo, ¿ya?, en caso de incumplimiento. Después tenemos... ¿qué pasa cuando no se determina, por ejemplo, los intereses ni el plazo determinado? Bueno, hay algunos aspectos que están establecidos en el Código de Comercio, como ser que dice que los préstamos bancarios devengarán los intereses autorizados, ¿ok? Hemos dicho que esto está un poco librado al tema de mercado. En los préstamos por tiempo indeterminado no se podrá exigir al deudor su devolución sino pasados 15 días. Bueno, son aspectos mínimos, o sea, plazos mínimos que establece la norma de manera genérica. Otro aspecto que es interesante y que hay que tener cuidado es la capitalización de los intereses. En un principio no se puede capitalizar los intereses salvo se cumpla con estos aspectos. O sea, hay una salvedad que establece la norma. Dice, no se puede capitalizar intereses devengados y aún no pagados, salvo que ello se haya convenido con posterioridad a la celebración del contrato o cuando el acreedor demande judicialmente su pago. Empero, en cualquiera de estos casos deben concurrir las siguientes circunstancias: que los intereses que se adeuden, o sea, sean mayores a 1 año, y que la mora en el pago del capital e intereses no sea imputable. Es nulo el pacto en contrario por lo dispuesto por este artículo. Bueno, ¿qué es lo que dice esto? En un principio, esta es la salvedad para capitalizar, pero no se puede en un principio capitalizar los intereses porque eso se llama anatocismo, ¿ya? Es cuando el acreedor, ¿ya?, pasado un tiempo, sin autorización además del deudor, ya capitaliza estos intereses, ¿no? Es cobrar interés sobre interés y eso está prohibido por ley. Veamos cómo es el cálculo de los intereses. Les decía que acá el gran decreto o la gran norma que hasta ahora está vigente es el artículo 21060, artículo odiado por muchas personas, pero que en realidad lo que ha permitido es que un poco la parte de la tasa de interés sea regulada por el mercado, ¿no? Entonces, la tasa de interés, salvo las que están reguladas en casos especiales, como hemos dicho, va a estar regulada por este decreto que establece, dice,
que a partir de la fecha se autoriza a los bancos del sistema, de ahí en la parte 2, porque es largo el decreto, otorgar créditos en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor, dejándose a convenio de las partes la fijación de la tasa de interés en cada caso. Entonces, aquí de alguna manera está dejando que los bancos fijen la tasa y la regulación de que no sean muy altas o muy bajas lo va a dar el mercado. ¿Cómo funciona? Oferta y demanda. Si hay bancos que cobran mucho, pues no van a tener clientes, ¿no es cierto? Si hay bancos que cobran menos, van a tener más clientes. Esa es básicamente la regulación. Salvo, como les decía, en algunos sectores que son estratégicos para el Estado, que es la parte, por ejemplo, del crédito productivo y los créditos para vivienda de interés social que van a estar regulados de una manera un poco más fuerte por el Estado, incluso fijando mínimos y máximos, ¿no? Las tasas de interés activas y pasivas de las entidades del sistema financiero serán libremente pactadas entre el banco y el usuario, artículo 68. Y el 42 dice, las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones del sistema de intermediación financiera, así como las comisiones y recargos por otros servicios, serán libremente pactadas entre las entidades de intermediación financiera. Aquí sí me va a gustar puntualizar nuevamente un tema. A partir de la nueva ley de servicios financieros, la anterior que le seguía a la ley de servicios financieros, ¿no? La ley de entidades financieras era la otra, se ha introducido algunos aspectos para regular más a las entidades financieras, porque basados en este decreto y en este artículo 42, las entidades financieras básicamente podían ponerse de acuerdo y cobrar una serie de servicios, de comisiones que realmente podían rayar entre lo abusivo incluso, ¿no? Como ejemplo les voy a dar, por ejemplo, cuando había el tema del de los prepagos, por ejemplo, de las operaciones, les cobraban una comisión por prepago. Entonces, de esa manera, la gente se desanimaba de pagar de manera anticipada los créditos y se mantenía al cliente. Después han aparecido otro tipo de comisiones, por ejemplo, por emitir algún certificado de alguna cuenta, comisiones por una serie de cosas, y de esta manera los bancos pues estaban aprovechándose y de alguna manera también se pusieron de acuerdo porque todos cobraban lo mismo. Entonces ahí no había un tema de mercado, sino que había un tema podríamos hablar de una corrupción. Entonces, en la nueva ley de servicios financieros lo que se ha hecho es prohibir cualquier cobro que no esté relacionado con el servicio puntual. Entonces, si el banco quiere cobrar alguna comisión que no está pactada, tiene que justificarla. Bueno, aparte de esto, obviamente va a haber algunas normas, estas ya son más de la parte del regulador, ¿no? El reglamento de tasas de interés, donde se va a aclarar varios términos, que es la tasa nominal, la tasa periódica, tasa fija, tasa variable, ¿no? Los componentes. Y bueno, eso es un poco lo que podríamos hablar de las tasas. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración que requieran. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Sí. Usted ahorita acaba de mencionar que las entidades financieras no tienen por qué cobrar ninguna emisión de algún certificado, ¿no ve? Y en el caso de que fuese así, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué se debería hacer? Porque le comento que tengo amistades, por ejemplo, que de ampliación de este grupo comunal Crecer y les cobran 80 bolivianos, creo que antes era 50, ahora 80, sí. Y por lo que está mal, por una certificación indicando que tiene una deuda ahí en Banco Crecer. Ya, a ver, obviamente si el banco, la entidad financiera, justifica ya el cobro, tiene alguna justificación para eso, obviamente lo va a poder hacer. Yo no sé si estos certificados a lo mejor han pedido
una autorización, etcétera, de estos certificados, pero yo me acuerdo cuando salió la norma, se prohibió rotundamente a que los bancos cobren cualquier comisión, cualquier cobro extra, ¿ya? Aparte de lo que realmente corresponde, que es, por ejemplo, la tasa de interés, ¿ya? Porque como les digo, cobraban de todo un poco estos certificados, algunos, por ejemplo, iban a pedir fotocopias de sus documentos, ¿no? De propiedad, y les cobraban, ¿no? Bueno, y así nos podríamos, bueno, este tipo de comisiones, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento? Pues hacer una consulta, hacer una queja. También la Ley de Servicios Financieros ha introducido un capítulo muy grande sobre los derechos del consumidor financiero, ¿ya? De hecho, cada banco tiene tiene la obligación de tener, por ejemplo, un área que va a atender las quejas y consultas, ¿ya? Y en todo caso, la consulta se la puede hacer a la misma ASFI, quien va a verificar evidentemente si ese cobro es correcto o está justificado. Muchas veces hay cobros que sí están justificados por el costo operativo que demanda hacer esto. Yo no sé cuánto costo asumirá un banco al emitir un certificado, la verdad, porque solamente es verificar una pantalla para ver si tiene o no tiene tal cosa y punto, y emitir, ¿no? Ese es el costo del papel, ¿no? Entonces, pero los mecanismos, ¿no? Y sí hay entidades que siguen cobrando, y yo me imagino, como te digo, que habrán justificado válidamente ante el regulador, ante quejas, ¿no? Ya, muchas Sí. Gracias, doctor. Pero eso es, pero en un principio, como digo, no podían cobrar absolutamente nada, salvo justifique que esos gastos realmente representan un costo para ellos, ¿ya? Por eso habría que ver cuánto realmente significa la emisión de esos certificados. A ver, ya para terminar esta parte, vamos a hablar, porque vamos a ir hablando de algunas operaciones. Acá solamente estamos dando temas genéricos, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las operaciones bancarias neutras o lo de los servicios. Estas operaciones en un principio ya son clasificadas, como digo, como servicios porque no son operaciones que captan o colocan recursos. Entonces no generan ni obligaciones activas ni pasivas para ninguna de las partes. Entonces, normalmente los servicios que otorgan los bancos, ¿ya?, son los que están clasificados dentro de estos. Eso no quiere decir, por ejemplo, que no generen recursos. Sí generan, porque generan, pero por otros conceptos, por el servicio prestado. Y ese también tiene que estar relativamente en relación con la actividad que realiza la entidad financiera, ¿no? Están clasificados dentro de las operaciones contingentes porque, nuevamente les digo, son servicios que presta la entidad financiera y por eso va a cobrar alguna comisión. Dentro de estos, por ejemplo, podríamos hablar los servicios de depósitos de títulos, valores y algunos depósitos de documentos. Y la norma establece que pueden hacer, pero que yo sepa, no hay entidades en este momento que hagan esa actividad o por ahora o ahora. Y en el caso de los títulos valores, pues ya vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del mercado de valores, que hay una entidad que se especializa en eso, que para el mercado de valores, que es la entidad de depósito de valores. Pero bueno, está dentro de las facultades para hacer esas operaciones, ¿no? Otro servicio que es una operación contingente son las cartas de crédito o los llamados créditos documentarios. No sé si conocen bien cuál es la operativa esta, es una operación típica de comercio exterior, ¿ya? Que básicamente el banco cobra por el servicio de la apertura de una carta de crédito. En un principio, como les digo, esta operación puede ser una operación contingente de servicio, pero en algún momento esta se puede volver una operación activa, cuando esta carta de crédito puede ser financiada ya por el mismo banco. Para que entiendan cómo funciona, acá tenemos que hablar de una operación de comercio exterior, en la cual va a participar, por ejemplo, el comprador, que va a ser el ordenante de la carta de crédito. Haremos un ejemplo, por ejemplo, en Bolivia, una persona que está comprando algo de China, ¿ya? Por dar un ejemplo.
ya, y allá están pidiendo una carta de crédito, ya, para poder avalar esta operación en China. Entonces, el comprador aquí va a ser el ordenante y va a solicitar al banco local, que en Bolivia, que emite una carta de crédito, ¿ya? Esta carta de crédito va a ser para garantizar una operación de comercio exterior al vendedor que está obviamente en el exterior, en China, que va a ser el beneficiario. Esta carta de crédito ya va a ser enviada a un banco, allá en China, ¿no? Que va a ser el banco receptor, el banco corresponsal, ¿ya? Que va a notificar al vendedor allá, al exportador, a la empresa china, diciéndole, señores, le comento que he recibido de un banco de Bolivia, ¿no? Una carta de crédito a su nombre para hacer una operación. Entonces, con ese respaldo, ya el exportador va a mandar la operación, ya, o sea, va a proceder con la exportación de la mercadería, y producto de esta exportación, ya, va a generar una serie de documentos, las cartas de embarque, ¿no? Los documentos de embarque, etcétera. Básicamente la documentación que respalda esta operación de comercial, o sea, de comercio exterior. Entonces, este exportador le va a entregar al banco corresponsal esos documentos, y contra ese documento el banco le va a pagar justamente el dinero al exportador. El banco corresponsal va a remitir, va a comunicarse con el banco local, el ordenante, ¿no? Con el banco local, y le va a decir, tengo los documentos, ¿no? Te los voy a enviar contra el pago, ¿ya? Y el banco local, cuando llegue los documentos, le va a decir al cliente, señores, ya han llegado sus documentos de embarque y ha mandado, acá tiene, contra el pago. ¿Sí? ¿Se entiende la operación? Sí, sí. ¿No es cierto? Doctor, esto sería como una garantía para cuando tú vas a comprar mercadería, el ejemplo que da China, eso le garantiza yo como compradora, a mi vendedor, que le voy a pagar, ¿no ve? Exactamente. Exactamente. Es eso. Por eso, ¿y por qué se dice crédito documentario? Porque como han visto en toda la operación, solamente se ha hablado de documentos. El banco local ha emitido una carta de crédito para que se le pague contra la entrega de ciertos documentos, que son los documentos de embarque, ¿cierto? En base a esa carta de crédito, que es el respaldo del exportador chino, ¿no? El exportador ha mandado la mercadería, ha generado esos documentos, que son los documentos de embarque, le ha entregado al banco de allá de China, y el banco le ha pagado contra eso, ¿no es cierto? El banco de China, esos documentos lo ha mandado al banco de Bolivia, ¿ya? Y contra el pago, justamente. Y el banco local le ha entregado al ordenante sus documentos de embarque para que después vaya a recoger su mercadería contra el pago. ¿Sí? Por eso se llama crédito documentario. Es una garantía en realidad. Entonces, por ese servicio, ya por la apertura de la carta de crédito, el banco cobra una comisión. Por eso es un servicio. ¿Sí? Sí, se Obviamente, gracias. Obviamente, la mecánica, como yo les he explicado, es sumamente rápida y simple, ¿no? Tiene sus complicaciones, hay que conocer qué tipo de documentos, hay que conocer los términos, ¿no? Cómo se hace, cómo se confirma estas cartas y todo eso, ¿no? Pero la operativa en realidad funciona así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Sí, doctor, se comprende. Gracias. ¿Cuándo se vuelve esta operación, que ahorita es una operación contingente porque solamente se le ha pagado al banco por el servicio de la apertura de la carta de crédito, ¿no ven? ¿Ya? ¿Cuándo se vuelve esta operación una operación activa? Cuando el ordenante de la carta de crédito, o sea, el cliente que esté importando, ¿sí? No tiene la plata. Entonces, esta operación, para poderle pagar al chino, o sea, a través del banco corresponsal, el banco le presta la plata al ordenante, y ahí se convierte en una operación activa,
O sea, se llama una carta de crédito financiada. ¿Sí? Entonces ya se convierte en una operación de crédito. Bueno, no sé si hay alguna... De todas maneras, acá está, en la diapositiva, está descrito paso a paso, A, B, C, qué pasa, qué pasa con el banco corresponsal. El vendedor, conociendo la existencia del crédito a su favor, procede al despacho o envío de la mercadería. El vendedor presenta los documentos requeridos en la carta de crédito ante el banco confirmante, el cual examina los mismos y procede al pago. Una vez que el banco pagador canceló el monto del crédito documentario, remite los documentos al banco emisor y efectúa la cobranza. El banco emisor recibe los documentos, generalmente que están consignados a su nombre, a nombre del banco, y los entrega al ordenante endosándolos, porque todos estos documentos permiten, son justamente títulos valores, permiten que se endosen y los entrega contra el pago. Si no tiene plata, le puede financiar el banco y ya se convierte en una operación de crédito. Dicen una consulta, ¿y el banco no hace ningún tipo de seguro cuando se dan las pérdidas antes del pago o después del pago? No hace el seguro, sino que dentro de los requisitos para enviar los papeles y todo eso, incluye el seguro. O sea, por eso se llama crédito documentario. El banco lo que tiene que verificar es que todos los documentos estén en orden de acuerdo a un listado que hay. Y dentro del listado generalmente incluye el seguro. Ok. Claro, o sea, si ahorita veríamos, por ejemplo, cartas de crédito como tal, porque, claro, lo que pasa es que el curso es muy amplio, no podemos ver operaciones puntuales, que de hecho los ven, yo creo ustedes en el curso, ¿no es cierto? Deben tener alguna materia que ven operaciones más puntuales, ¿no es cierto? Ya desde el punto de vista operativo, ¿no? Sí. ¿No ven? Entonces ahí, por ejemplo, seguramente van a ver cómo se abre una carta de crédito, ahí van a ver cada uno de los requisitos y todo eso. Yo no les he querido poner aquí para no marearlos, sino detenernos en un solo producto, ¿no? Ya. A ver. Garantías. Bueno, ya hemos hablado de las garantías de una manera general. Solamente para graficarles qué tipos de garantías existen. ¿Ya? Y si están reconocidos, en primer lugar, las garantías y su calidad de garantía, pues está reconocido en el Código Civil por un lado, y por otro lado, bueno, pues, en los reglamentos correspondientes a tiempo de calificar la cartera, porque en función del tipo de garantía se va a calificar la cartera de los créditos, ¿no? Pero ¿qué tipos de garantías existen? Básicamente hay las garantías reales y las personales, ¿no? ¿Cuáles son las reales? Son reales las que establecen un determinado privilegio, ¿ya? Y un privilegio, de alguna manera, se encuentra claramente determinado en el documento. Dentro de las garantías reales están las prendarias y las hipotecarias. Las prendarias que se aplican a los bienes muebles, y ahí hablábamos de dos tipos de garantías prendarias. Hablábamos de las garantías con desplazamiento y las sin desplazamiento. Las garantías prendarias con desplazamiento, ¿ya? Son las normales, son las que uno, por ejemplo, otorga en garantía unos muebles, ¿no? Unas mesas, unas sillas. En realidad, para que esto funcione, pues esos bienes tienen que ser entregados a alguien que los custodie, ¿ya? Y en caso de incumplimiento, pues se le va a instruir a él que lo venda para pagar alguna obligación. Se dice que son con desplazamiento y en realidad todas las garantías prendarias son con desplazamiento, así debería funcionar. Lo que pasa es que normalmente cuando uno da un préstamo con garantías, por ejemplo, de los bienes de su casa, ¿ya? No las desplazan esos bienes, sino que nombran depositario al mismo dueño, ¿ya? Que se va a hacer responsable de cuidar esto. No es un tema más que todo de comodidad, pero en la práctica debería funcionar que estos bienes deberían ser entregados a una tercera persona que es el depositario. Así debería funcionar. Las garantías sin desplazamiento no es que no se puedan mover, porque si son bienes muebles,
se puede mover, ¿no? Sino que se dice que son sin desplazamiento por el fin que cumple, ¿ya? Por ejemplo, la garantía del mobiliario de un hotel, las camas, mesas del restaurante y todo eso, se considera garantía sin desplazamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos cumplen un fin al negocio en sí. Entonces, en caso de que se haga, quedan en el negocio, ¿ya? Pero en esa calidad, y el depositario es obviamente el dueño del negocio. Se dice sin desplazamiento van a poder cumplir el crédito, ¿no? O sea, ¿qué haces con un hotel sin camas? ¿Qué haces con un hotel un restaurante sin mesas y sillas? Lo mismo pasa, por ejemplo, en una fábrica, ¿ya? En una fábrica, cuando se da en prenda la maquinaria y todo eso, se lo hace a través de prenda sin desplazamiento, ¿ya? Porque la fábrica, pues, aparte de que, bueno, son maquinarias enormes que deben ser difíciles de transportar, pero no imposibles, están cumpliendo un fin, el de producir la mercadería. Entonces, su calidad es de una prenda sin desplazamiento. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿No ven? Es por la calidad que cumplen, la función que cumplen estos bienes, ¿no? Otro ejemplo, si uno, por ejemplo, un instituto de educación da en garantía todos sus bienes, sus pupitres, sus pantallas, todo, eso vale, son bienes que tienen un valor, pero no hace nada el instituto desplazando todos esos bienes, metiendo en un depósito y donde toman clases, o sea, de manera virtual, como ahora. No, esa sería la única respuesta, digamos, ¿no? Pero eso sería, por ejemplo, prendas sin desplazamiento. ¿Ya? La hipoteca, bueno, la hipoteca se aplica en un principio a los bienes inmuebles, ¿no? Terrenos, casas, edificios, departamentos, ¿no? En propiedad horizontal. Y también se aplica a los muebles sujetos al registro. ¿Cuáles son estos? Los vehículos, las motocicletas, los aviones, ¿ya? Que tienen un registro, o sea, tienen un lugar donde se registra la hipoteca. En el caso de los inmuebles, derechos reales; en el caso de los muebles sujetos al registro como los vehículos, el tránsito, por ejemplo, ¿no? O la autoridad de aeronáutica en caso de los aviones o helicópteros, etc. Entonces, ahí se puede registrar estos bienes. Acá también podríamos hablar de una categoría que son los títulos valores. Los títulos valores, especialmente del mercado de valores, ya también pueden ser muebles sujetos a registro, porque ahora ya hay una entidad que registra los gravámenes que pesan sobre los valores, la EDB. ¿Ya? Bueno, y por otro lado tenemos las garantías personales, también se llaman garantías quirografares o a sola firma, que no te están garantizando con nada en específico, te garantizan con todo y con nada, en otras palabras. Todos sus bienes presentes y futuros, pero nada en particular. Entonces, de manera genérica, te están garantizando con todo su patrimonio. Ahora, ahí no hay ninguna, ¿cómo les puedo decir? No hay ninguna separación, por ejemplo, entre algunos bienes que ya tienen hipoteca. Entonces, obviamente, los que tienen hipoteca van a tener privilegio por la hipoteca, ¿no? Y si otorgan garantía personal, solamente se va a poder ejecutar ese bien previo pago de la hipoteca. Bueno, acabamos de hablar de las hipotecas, algunas características, de la garantía prendaria, que hemos hablado. ¿No es cierto? La prenda sin desplazamiento, la calidad ¿no? Que ya les decía, del depositario. La prenda sin desplazamiento normalmente es por el fin que persigue. La prenda hotelera, la prenda industrial, la prenda agrícola, tienen un fin. No los puedes depositar en un depósito, digamos, en un lugar, en un galpón. Entonces, por eso es que se hace prenda sin desplazamiento, ¿no? La eficacia de la garantía, especialmente de la hipoteca, está referida justamente a este requisito de publicidad y oponibilidad. Cuando uno registra su garantía en el registro público en derechos reales, lo que está haciendo es oponible su derecho frente a terceros. O sea, está poniendo por encima el derecho
de esta persona frente a terceros. Y eso es lo que hace el banco. Cuando hipoteca un bien, está poniendo en primer lugar su acreencia y los demás acreencias pueden entrar por detrás. Aquí hay una puntualización, ¿ya? Que no sé, que la vamos a ver justamente en la próxima lección que vamos a comenzar ahora. Y es que la nueva ley de servicios financieros ha introducido nuevos tipos, entre comillas, de garantías, aparte de estas que son las tradicionales. Y me voy a ir, ¿están viendo la pantalla, perdón? Sí, sí se ve. Ya, Sí se ve. me voy a ir, van a disculpar que los mareé, pero solo para cerrar el tema este de las garantías, me voy a ir justamente a esa parte, solamente por cerrar este tema de las garantías, porque eso vamos a hablar más adelante como parte de los tipos de garantía que sean acá. Creo que está. Ay, no sé, creo que no está aquí. Acá está. Me estoy saltando lo que vamos a empezar la mitad de la lámina, pero solamente para cerrar esta parte de las garantías. La nueva ley de servicios financieros y para efecto de lo que vamos a hablar ahorita de los nuevos instrumentos y mecanismos de apoyo al sector productivo, ha introducido, entre comillas, nuevos tipos de garantías. Y les voy a decir que son entre comillas porque algunos de estos no son realmente garantías. ¿Ya? Y que lo que sucede es que los que hemos hablado son las garantías tradicionales, pero no todas las operaciones de crédito, ¿ya? Y especialmente en el sector productivo, en el campo, etcétera, pueden cumplir con esto. Entonces, en un afán de querer fomentar estos créditos en estos sectores, de alguna manera se ha tratado de flexibilizar o de crear instrumentos creativos, ¿ya? Que sirvan como garantías a las operaciones. A estas se les ha llamado garantías no convencionales, que pueden utilizar las entidades financieras, ya los bancos, para créditos productivos principalmente. ¿Cuáles son estos? Son los que están acá a la derecha de la lámina, ¿no? Los fondos de garantía, esto sí es una garantía, son fondos creados justamente para otorgar un porcentaje de la garantía que les faltara a alguna persona al momento de sacar un crédito. El seguro agrario, en realidad no es una garantía, como verán, pero es un seguro, ya que puede de alguna manera paliar en caso de que haya algún desastre, ¿ya? Y que, bueno, si hay algún desastre, etcétera, y la persona no puede pagar la deuda, pues cobra el seguro y paga parte de la deuda. Entonces, el efecto sí viene a ser como una especie de garantía. Documentos en custodia de los bienes inmuebles y predios. Bueno, esto realmente no viene a ser garantía porque los que saben, los abogados, colegas que tengo acá, lo van a entender. Un documento en realidad en custodia no significa una garantía, no es una garantía, porque un documento vos lo puedes reemplazar. O sea, lo que sí vale es hipotecar ese inmueble, pero el documento en garantía no. Pero para efectos de temas rurales, esto tiene un efecto psicológico, ¿ya? Porque todavía la gente del campo cree que el entregar sus documentos en custodia, pues lo obliga moralmente por lo menos. Entonces, se ha introducido este tipo esta variedad, quieren, de garantía. Maquinaria no sujeta a registro. Bueno, en realidad esto no es novedoso porque siempre ha existido el otorgar en garantía la maquinaria. Y la maquinaria no tiene un lugar donde se garantía prendaria, pero bueno, lo pusieron acá. Contratos o documentos de compromisos de venta a futuro. Esto, en realidad, es también relativamente novedoso. Es cuando ya la persona o el grupo, ¿no?, que se va a hacer el préstamo tiene compromisos de compra de productos y puede ser utilizado estos documentos como una garantía, más que todo para la calificación de la operación, que más que para cobrar. Porque si la persona incumple y, por ejemplo, tenía que producir arroz, por dar un ejemplo, y no lo hace, uno no vas a poder cobrar ese contrato de compra a futuro. Entonces, más que todo, serviría para la calificación de la cartera, ¿no? O sea, de la operación de crédito.
Productos almacenados en recintos propios de terceros, tampoco esto es nuevo. Eso se llama warrant, ya hay los warrant, es un tipo de garantía, pero bueno, acá lo están poniendo como productos no en recintos propios o de terceros, bueno, lo están poniendo como algo nuevo. En garantía de semovientes o de ganado, también existe, en la norma existe esto, no es nada novedoso, es garantía, se los toma la garantía de estos animales como garantía mueble, ¿no? O sea, como prendario. Los avales o certificaciones de organismos comunitarios y organizaciones territoriales. Nuevamente se está apelando a un tema psicológico, y es el conseguir, por ejemplo, un aval, porque acá nos dice ni garantía, aval o certificación, dice, de estas organizaciones. Bueno, es un compromiso más moral con la comunidad, que nuevamente sirve para calificar un poco, yo creo, más que todo la operación, más que para cobrar, porque el momento de ejecutar, o sea, yo no creo que ninguna organización que le vayas a cobrar te va a venir a pagar por los comunarios, digamos, ¿no? Y finalmente tenemos el control social de estructuras orgánicas territoriales afiliadas a las organizaciones matrices. Nuevamente, acá es otro tema psicológico, porque el control social lo único que puede ser es presionar al sector para que paguen la deuda. Entonces sería un mecanismo de repago de la deuda, pero no sé hasta qué punto podría considerarse como una garantía. No sé si alguien tiene algún comentario a esta última parte. Dicen, cuando hablamos de créditos comunitarios, o sea, de personas que han sacado un crédito, ¿estas garantías son más que todo para ese sector? Estas que les estoy poniendo, sí. Estas han sido creadas justamente para el sector productivo, porque obviamente se ha visto que gran parte del sector productivo no puede cumplir con las garantías tradicionales que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Sí. Bueno, yo quería, me he saltado un poco esta parte justamente para cerrar el tema de las garantías, pero en realidad esto corresponde al tema que ahora vamos a empezar, que es la parte del financiamiento del sector productivo. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, Lisa, una consultita. Si bien este tipo de garantías, por ejemplo, las garantías semovientes, los almacenes en recintos propios, los warrants, ¿no es cierto? Son garantías simplemente que se han hecho para que mi perspectiva, ¿no? Para que salga el crédito en sí en su momento. Sin embargo, al momento de ejecutar, nosotros ¿de dónde nos agarramos, no? Porque si bien son garantías semovientes, imagínense que un ganado ya no exista, o los productos que están en un almacén ya no haya, no ve que esto va rotando, es rotatorio el almacén. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué se ha creado este tipo de garantías? Si al final, al momento de hacer una ejecución o al momento de hacer una cobranza, esa garantía no va a aplicar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Es bastante obvio, ¿no? Algunas sirven, algunas no, como se han visto, ¿no? Les voy a decir cuál es el criterio. El tema es que esto es aplicable al sector productivo, ¿ya? Los créditos productivos, el financiamiento de los créditos productivos, tienen un alto índice de subvención. Ya por eso es que la parte del crédito productivo siempre está asignado al Estado, hasta la aparición de esta ley de servicios financieros, que prácticamente ha obligado a la banca privada también a dar créditos al sector productivo. Siempre ha sido una labor, una obligación en realidad del Estado, porque normalmente el fomento del sector productivo, nuevamente les digo, tiene unos altos componentes de subvención, o normalmente los créditos tienen componentes de no reembolsables en algún porcentaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque son proyectos, porque el sector productivo es incierto, porque es fomentar una actividad, y bueno, no es igual que tener una actividad ya estable, ¿ya? ¿Por qué se ha creado este tipo de instrumentos? Básicamente yo creo que para calificar únicamente lo que vos acabas de decir, ¿ya? Porque llegado el momento, yo cómo voy a ejecutar
por ejemplo, el aval o certificación de una comunidad. No lo voy a poder hacer, ¿no? De alguna manera podría lograr que esta organización se comprometa a presionar a los comunarios, pero de ahí no va a pasar nada más. Entonces, sí podría servir como un instrumento de presión. Ahora, yo lo que creo en realidad es que esto se ha creado básicamente para no crear un crédito con incentivo perverso. ¿Saben qué es eso? ¿Han No, oído doctor. alguna No, vez de ese doctor. concepto? No, doctor. Crédito con incentivo perverso. Bueno, un crédito con incentivo perverso quiere decir que es un crédito que te invita a no pagar, ¿ya? Entonces, en vez de decirles, ya, tomen, ya que no tienen garantías, les voy a dar a sola firma, se ha inventado este tipo de garantías, que algunas sirven, que otras no, para de alguna manera decirles, ojo, te voy a dar la plata, pero me tienes que devolver. ¿Ya? Es un tema, yo creo que más de tipo psicológico, es para tratar de que este crédito no tenga ese incentivo perverso de no pagar, ¿ya? Pero ahora, en la práctica hay que ver cuál es el grado de mora que tiene este tipo de créditos, hay que ver el grado de cumplimiento que van a tener o el grado de influencia que pueden tener alguno de estas garantías no convencionales. Es bien relativo. ¿Sí? Está bien. ¿Aló? Sí, Sí. sí, y le decía, solamente esto es una formalización de cómo se venía trabajando antes en el área rural, ¿no? El gobierno lo único que ha hecho es formalizar este tipo de trabajo, ponerlo en la ley para poder, como usted dice, evitar que el cliente crea que es un crédito a pérdida y no pagarlo, ¿no? Simplemente como ellos han transferido la responsabilidad de impulsar el sector productivo rural, ellos han formalizado cómo trabajábamos antes todas las instituciones en el área rural y formalizar, ¿no? Los tipos de garantías, entre comillas. Exactamente. Eso es lo que ha pasado. Entonces, de alguna manera, a través de esta ley, bueno, pues un poco hasta el Estado ha delegado su obligación, su deber, incluso bueno, si bien ha mantenido algo, pero ha delegado gran parte al sector privado incluso, ¿no? De hecho, ha impuesto pues, un número, como es un porcentaje, y para eso supuestamente ha creado estos nuevos tipos de garantías, etcétera, cuando en realidad no es una función del sector privado el financiar estas áreas, ¿no? No debería. Pero bueno, apoyado en el tema de que el Estado, que los servicios financieros tienen que cumplir una función social, ¿ya? Básicamente el Estado ha dicho que las entidades financieras deben asignar parte de sus utilidades para fomentar estos sectores. Entonces, dentro de esa línea, en realidad, es que la nueva ley de servicios financieros ha dado esas obligaciones a la banca privada también, ¿no? Que no corresponde, que en su momento han chillado, pues han chillado, pero al final lo han estado haciendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, nos ha pisado otra vez el tiempo, solamente hablaré de esta parte voy a introducir, ¿ya? Bueno, es justamente lo que estábamos hablando, ¿ya? Dentro de la ley de servicios financieros se ha incluido una parte sumamente interesante, que es esta parte del fomento del sector productivo, ¿ya? Respecto al sector productivo, y básicamente eso lo ha hecho bajo la premisa de que el Estado, al ser un órgano de rector del sistema financiero, pues va a orientar su actividad al funcionamiento y al apoyo de políticas para el desarrollo económico y social. Y dentro de esto, básicamente, va a ejecutar políticas financieras para orientar y promover el funcionamiento de actividades productivas y de crecimiento de la economía, ¿cierto? En este sentido, dice que todos los servicios financieros, tanto públicos como privados, deben cumplir una función social
y de contribuir al logro de los objetivos y el desarrollo. ¿Ya? ¿Para qué? Para eliminar la pobreza, la exclusión social y la economía, ¿cómo es? La económica de la población. Como verán, esto sí tiene un alto tinte de discurso político incluso. No sé hasta qué punto podrá cumplirse, pero bueno, esa era la línea que se seguía en el anterior gobierno y es la línea que básicamente tiene la ley de servicios financieros y es la que se ha cumplido en la medida de las posibilidades, porque nuevamente les digo, normalmente la actividad del fomento del sector productivo siempre ha estado a cargo del Estado porque es una actividad riesgosa, onerosa, ya, y que definitivamente no es lucrativa, digamos, ¿no? Pero bueno, así se lo ha hecho y hay que respetar. De hecho, ha tenido resultados, yo creo que relativamente buenos. Entonces, en función de esto, el sector financiero, ¿no? Se ha armado que el sector financiero empiece a apoyar al sector productivo. Debido a la función social, como les decía, de los servicios financieros, que debe incluir qué. O sea, ¿qué se tiene que incluir en los servicios financieros para que realmente estos cumplan una función social? ¿No? Uno, que deben atender las prioridades productivas de los sectores estratégicos de la economía, que van a ser además generadoras de empleo y de ingresos. Son interesantes los postulados, en realidad, no tengo nada contra los postulados. ¿Ya? Deben cumplir con especial atención la demanda de sectores de la micro, pequeña empresa, artesanos y organizaciones comunales. Deben llegar a zonas geográficas de menor densidad poblacional y menor desarrollo económico y social, especialmente el área rural. Interesante. Y deben atender las necesidades del financiamiento de nuevos emprendimientos productivos. Interesante. Nuevamente les digo, normalmente estas actividades son más actividades de una banca estatal o del gobierno o de diferentes gobiernos, o sea, perdón, de diferentes programas de gobierno, ¿no? Bueno, en este caso lo han traducido en la actividad o sea, en la obligación de la actividad que la actividad financiera tiene que desarrollar todo esto, ¿no? Entonces dice que prioridades al cumplimiento de esta función social. Bueno, estamos ya casi a la hora. Yo espero que de alguna manera ya van a tener esta presentación ya en la plataforma lista. Sí me gustaría, para avanzar un poco, y miren, ya nos va a quedar solamente 2 clases más, y no sé qué es la que va a pasar, la del viernes, ya me avisarán. No sé si alguien ya tiene los datos. Entonces, sí, esta parte que es un poco, bueno, larguita, yo pediría que le den una revisada a eso, a las obligaciones que tiene el sector financiero respecto a entablar tecnologías especializadas para poder llegar justamente a implementar aspectos, por ejemplo, el periodo de gracia, que no se aplica a otros sectores, ya para otro tipo de créditos, pero sí lo requieren, por ejemplo, el tema del sector productivo. Igual el tema de las tasas, habíamos hablado y hemos hecho un pequeño avance con el tema de las tasas controladas y el mínimo de cartera que se le ha puesto a los bancos privados especialmente para colocar las garantías, etcétera. Bueno, y bueno, si leen una revisadita a lo que queda, que es el arrendamiento financiero, etcétera, pero vamos a poder hablar un poquito la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. Ya en la próxima clase vamos a hablar de las entidades financieras como tal. ¿Nada? Doctor, una consulta, o de repente he escuchado mal. Usted indicaba que la actividad productiva es muy riesgosa y no lucrativa. En el caso de riesgosa, me imagino que el financiamiento del sector productivo, no la actividad. El financiamiento del sector productivo es muy riesgosa y no lucrativa. En el caso del... en el caso del... El financiamiento, el otorgar créditos al sector, el otorgar el crédito al sector productivo
Es muy riesgoso y no es lucrativo. Eso es. ¿A qué se refiere entonces más o menos? Porque ya he entendido otra cosa. ¿Perdón? ¿Quién Esa está hablando? parte, ¿Vilma? No. ya habla Vilma Paloma. Esa parte no comprendo, doctor. Pela. ¿A qué se Lo que pasa refiere es que, de a ver, que el es sector riesgosa y productivo no lucrativa? ya, es riesgosa porque estás financiando actividades normalmente de emprendimiento, ¿ya? Y de sectores que necesitan dinero para desarrollar. Muchas veces necesitan capacitación, muchas veces necesitan recursos incluso que no van a ser reembolsables para darles una formación para poder producir, ¿ya? Normalmente los componentes de estos créditos, ¿ya? Están compuestos por dos, o sea, un crédito de este tipo normalmente tiene dos componentes, una parte no reembolsable y una parte no reembolsable. La parte no reembolsable normalmente está dirigida justamente a esta parte de capacitación. Eso, ¿quién se puede dar el lujo de dar un préstamo de una parte no reembolsable? Solamente el Estado, ¿ya? Ahora, les decía que no son lucrativas porque te ponen límites de tasas. De hecho, es uno de los pocos sectores en los cuales el Estado ha puesto un límite de 5.5, si no me equivoco, como tasa máxima para cobrar, siendo que esta actividad es riesgosa, ¿ya? Si esto dejaras al libre mercado, por ejemplo, de los bancos, y además es costosa por otras cosas, porque tienes que ir al banco, tienes que poner agencias tienes que ir al campo y tienes que poner agencias ahí, entonces tienes que armar toda una infraestructura que no lo tienes en las ciudades, por eso también es más costosa. Entonces yo les digo que esta actividad generalmente siempre lo hacen los estados, no lo hace el sector privado, por esos aspectos. ¿Sí, Vilma? Ah, ya, sí, se comprende. Porque yo o sea, en realidad la actividad... y no lucrativa la actividad. Si no se refiere al la financia actividad para el puede financiador. Ser, claro, yo no digo que la actividad no sea lucrativa, yo digo que el financiamiento de este tipo de créditos es costoso, no lucrativo, eso he dicho. ¿Sí? Sí, gracias, doctor, por la aclaración. No, ¿por qué, querida Vilma? ¿Por qué? ¿Quién me está pintando mis pantallas? A ver, dígame. Ya, es para que nos vayamos. No se escucha nada. Ya, bueno, tomaré lista rápido, por favor, ¿ya? ¿Aló? 13 de junio. Hola. ¿Me oyen? Hola. Sí, hola. Le escuchamos. Sí, doctor. Ya, voy a tomar lista rápido, por favor, ¿ya? Balboa. Presente. Presente. Barrios. Presente. Ok. Cachi. Presente. Guaricuna. Presente, doctor. Cruz. Presente, doctor. Daza. Presente, doctor. Domínguez. Presente, doctor. Escobar. Presente, doctor. Fernández. Presente, doctor. Hilari. Presente, doctor. Mamani. Mamani Rojas, presente. Perfecto. Mérida Costa. Presente. Merubia. No hay. Se habrá ido. Merubia. Michma. ¿Aló? Michma. Tampoco. Miranda. Presente, doctor. Perfecto. Mora. Presente, doctor. Roque. Presente. Siñani. Presente, doctor. Belis. Presente. Belis, perfecto. Vía.
Presente. Viveros. Presente, doctor. Visa. Nada. No, esta persona creo que no viene, está con falta todo, creo que ya no está. Ya. Perdón, Zacari. Presente, doctor. Herrera. Presente, licenciado. Y Galindo. Aquí, presente. Perfecto. Me faltan dos que no sé si están. Michma está, ¿no? Y Merubi. No, no está. Listo. Muchas gracias. Espero que la clase de ahora haya estado un poco más interesante. Y bueno, espero sus comentarios. ¿Ya les han avisado cómo es de los foros? Perdón. ¿Aló? No, No, nada, doctor. Nada. Ya, por ahí se han salvado de los foros en mi clase. ¿Ya? Pero fue un gusto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Denle doctor. una revisadita, por miércoles. favor, Hasta a luego, la doctor. presentación, ¿ya? Gracias, Chao. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. Ustedes, chao, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Eh, noches. Chao, buenas noches. Buenas noches y gracias. Ustedes, a ustedes.